recibir al secretario general de la Gobernación, Eduardo Fabián Perechorni, que bueno, como todas las visitas importantes que recibimos a Saladillo, nos gusta hacerlo, ¿no es cierto?, de esta manera, compartiendo momentos, ¿no es cierto?, con funcionarios y con amigos de la localidad, pero además tratando de vincularnos a la comunidad a través de la prensa. Gracias por estar acá. Hemos reconocido públicamente en más de una oportunidad la importancia que para los municipios y fundamentalmente para los intendentes que tenemos ese mostrador directo con la gente, tener la posibilidad de tener funcionarios a nivel provincial en nuestra localidad con mucha frecuencia, ¿no? Esto habla muy bien de la gestión de María Eugenia. Creo que esto sumado a otras cuestiones como por ejemplo el Fondo de Obras Públicas vinculado con el endeudamiento en forma proporcional para todos los municipios, más allá de los colores políticos, habla muy bien de una gestión que tiene un vínculo directo con los municipios y a través del municipio con la gente. Así que te agradezco tu presencia acá. Ojalá, ¿no es cierto?, se repita en otra oportunidad, pero me parece bueno, que puedas tomar contacto con la gente de nuestra ciudad de Saladillo a través de la prensa de comunicación. ¿Qué le mostró el intendente? ¿Cómo? ¿Qué le mostró? No le mostramos nada todavía, ¿no? No pudimos recorrer porque íbamos a recorrer, pero como yo sé que ustedes estaba establecido un horario, quisimos respetar el horario de ustedes. No les estoy echando la culpa, pero hay una realidad que hemos vivido hace mucho tiempo, entonces queremos respetar su horario y a partir de ahora es probable que salgamos a recorrer algunas obras de las que hemos terminado en estos días. Así que bueno, gracias por estar en este momento presente. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por estar acá, al intendente por recibirnos. Y como decía el intendente, un poco tiene que ver con lo que la gobernadora nos pide, que salgamos, que un par de veces en la semana, dentro de las posibilidades que la gestión nos deja, salgamos de La Plata, recorramos los municipios, estemos con los intendentes, con los funcionarios, con los dirigentes políticos del espacio y conversemos un poco de las problemáticas en el lugar. Es mucho más fácil cuando uno ve en el lugar las situaciones o cuando tiene una reunión como la que tuvimos con parte del gabinete hoy, conversando de las problemáticas de Saladillo y de la región, hacerlo de esta forma, de forma directa, y ahora si tenemos la posibilidad de recorrer parte de las obras que se están llevando adelante con el Fondo de Infraestructura, bueno, también vamos a poder ponerle una mirada más directa y más concreta a cada una de las cosas que el intendente cuando va a La Plata nos cuenta. Así que un poco en ese contexto, hoy nos toca visitar un intendente de Cambiemos, pero también hace un rato estuvimos en 25 de mayo visitando un intendente del Frente para la Victoria. Un poco, yo se lo decía en la reunión privada, como lo que la gobernadora plantea, que el cambio va más allá de la cuestión semántica, se da en esas cuestiones. En este momento las cuestiones políticas no nos tienen por qué dividir, sino que estamos en un momento de gestión y de llevar adelante las cuestiones que cada uno en sus respectivas campañas prometió. Y bueno, en este contexto vinimos a 25 de mayo y ahora a Saladillo, así que estoy a disposición para contestar alguna inquietud que puedan tener. Bueno, están recibiendo dinero de esos 30.000 millones, ¿no?, que pidió la provincia, ¿no? Bueno, estamos ejecutando el endeudamiento, 60.000 millones, que eran 50.000 millones para el Fondo de Infraestructura Municipal y 10.000 millones para el Fondo de Seguridad. ¿Esos 60.000 están asegurados? Sí, la provincia tiene la autorización. Eso funciona con una autorización de la legislatura para endeudarse e ir tomándolo en el mercado a medida que se necesita, pero están asegurados. Hemos salido a tomar, de hecho, el ministro de Economía en la última toma de deuda, tomó deuda a la tasa más baja en más de 15 años en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero está claro que eso es una autorización de endeudamiento, préstamos que tomamos para afectarlos al Fondo de Infraestructura Municipal y al Fondo de Seguridad, que se reparte de acuerdo al índice de coparticipación. Sí, pero están asegurados y se van girando. Eso está atado, en definitiva, a un seguimiento que hace el Ministerio de Infraestructura de cada uno de los proyectos. Y se va girando el dinero en etapas. Y en cuanto a proyectos que usted hacía mención, ¿ya pueden ir los intendentes preparando para el año próximo? ¿Cómo va a ser? Bueno, estamos ya en una conversación al interior del Poder Ejecutivo y, si no empezó todavía, va a empezar con los intendentes en dos niveles. ¿Cuáles van a ser las obras que la provincia va a ejecutar? Ya para el presupuesto 2016, la gobernadora duplicó el porcentaje
del presupuesto para obra pública, para el año 2000, con relación a 2015. O sea, en 2016 ejecutamos 100% más de fondos para obra pública. Y ya estamos conversando el presupuesto 2017. Como ustedes saben, el presupuesto 2016, cuando llegamos al gobierno, ya estaba prácticamente el proyecto de presupuesto armado. Bueno, se discutió con la legislatura y se terminó aprobando en el mes de enero, pero estamos trabajando para que el presupuesto 2017 sea un presupuesto conversado, obviamente al interior del Ejecutivo, con la línea que la gobernadora nos baja, y con los intendentes para ver qué obras se incluyen en cada uno de los lugares de la provincia. Así que estamos habilitados para empezar a conversar por ese tema. ¿Es endeudándose de la única manera que se pueden hacer obras? La provincia tiene un déficit estructural de muchos años, entonces hoy estamos trabajando con déficit, digamos. Todas las cosas que se están haciendo es contra déficit de la provincia. Lo que hay es un trabajo que se está empezando a hacer. Por ejemplo, hablamos recién del fondo del conurbano, que es parte de los reclamos. Por el tema de la coparticipación, claro. ¿no? A ver, acá hay un mecanismo del pacto fiscal y la ley de coparticipación. La Constitución de 1994 establecía un mecanismo para rediscutir la coparticipación, pero es muy complejo en términos políticos, porque tenía que tener aprobación de todas las provincias y es en términos nacional, de discusión del Congreso de la Nación y de ratificación de la legislatura. Es un mecanismo políticamente complejo porque en definitiva la discusión sobre los recursos es la misma. Ahora bien, la provincia de Buenos Aires tiene claramente una discriminación en cuanto a lo que aporta a las arcas nacionales y cuánto es lo que recibe. En otros términos, un bonaerense vale mucho menos que un habitante de otras provincias en relación a los fondos que el Estado Nacional le da. Y esa es parte de la discusión que la gobernadora y todo el sistema político de la provincia de Buenos Aires, no solo la gobernadora, está empezando a dar. Un camino que hemos encontrado y que la gobernadora ha planteado es el fondo del conurbano, que es una forma de resolverlo. Ahí por el fondo del conurbano la provincia de Buenos Aires está recibiendo 650 millones de pesos por año. Las cuentas que tenemos y los cálculos que ha sacado el Ministerio de Economía de la provincia, que nos corresponderían 48.500 millones de pesos por año. Y hay una deuda de alrededor de 250.000 millones. Calculen que el déficit estimado de infraestructura de la provincia estaría en el orden de los 450 o 500.000 millones de pesos. Todas las obras que faltarían para poner a la provincia en condiciones. O sea que casi la mitad de esa deuda podría venir en hospitales, en escuelas, en caminos, en obras hidráulicas. Hoy por hoy, la forma de resolver las cuestiones sigue siendo tomando deuda con la autorización de la legislatura y contra déficit. Estamos empezando un trabajo para ver cómo se empieza a revertir. Y una forma es ir a reclamar los fondos de coparticipación y los fondos nacionales que a la provincia le corresponden. ¿Y en qué situación está eso? ¿Se judicializa? ¿A qué se llega? ¿Cómo se llega a obtener o a tratar de obtener estos fondos que corresponden? La gobernadora empezó con un planteo ante el Congreso de la Nación, que es en definitiva quien mediante la ley de presupuesto y mediante las leyes especiales asigna los fondos. Sino y un reclamo al Poder Ejecutivo. El reclamo al Congreso de la Nación fue reunión con senadores y diputados y de hecho los senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires, Cambiemos no tiene representación porque hay 2 senadores que corresponden al Frente para la Victoria y un senador del género, del espacio de Margarita Stolbizer, han presentado distintos proyectos y el proyecto del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ha sido presentado por el senador Federico Pinedo, que es el presidente provisional del Senado. Entonces, un mecanismo es la vía legislativa. Y ahí ha estado acompañada la gobernadora por intendentes de todos los espacios políticos, por los rectores de todas las universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires, el fiscal de Estado, el defensor del pueblo, o sea, la Suprema Corte de Justicia ha avalado el reclamo de fondos que la gobernadora ha hecho. Por eso digo que es un reclamo de la gobernadora como representante institucional de la provincia. Ese es un camino. Obviamente estamos evaluando el reclamo judicial, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre de la provincia de Buenos Aires para ver cómo se puede solucionar eso. Y obviamente otro es el reclamo político, que la gobernadora como la representante de la provincia de Buenos Aires hace ante el Poder Ejecutivo. Vamos a ir por todas las vías formales, las vías judiciales si hiciera falta y obviamente las vías políticas, porque en definitiva la discusión de fondo es que el aporte que la provincia de Buenos Aires hace no puede tener la discriminación en términos fiscales que hoy tiene. Pero es un camino porque en definitiva estamos discutiendo sobre la misma masa de recursos. En definitiva tenemos que avanzar
sobre recursos que hoy tienen otras provincias o buscar mecanismos que nos permitan o que le permitan a los habitantes de la provincia de Buenos Aires tener esos fondos que nos faltan. Es un tema complejo, pero es un tema donde hay fuerte decisión política de María Eugenia de ir para adelante. Como les decía, hay acompañamiento de todo el sistema político de la provincia. ¿Y cómo evalúan la conducta, el comportamiento de todo el arco opositor? En términos de acompañarnos en los reclamos, muy bueno. Porque digo, este no es un reclamo político de Cambiemos de María Eugenia Vidal. Cuando uno mira los números, yo no tengo acá el cuadrito de los números, ¿no? Pero lo que recibe un habitante de la provincia de Buenos Aires en relación a lo que reciben el resto de los habitantes de la provincia, hablan por sí solos. Esta no es una discusión política. Después discutiremos cómo se aplican los recursos que eventualmente ingresen, pero esa es una segunda discusión. Y obviamente eso va a derramar en los municipios, va a ser para obras provinciales. Pregunto esto porque pareciera que tienen más afinidad con algún sector que con otro, digo, ¿no? Por ahí el sector del Frente Renovador, con el que quizá por ahí hay un poco más de afinidad que con otros, ¿o no? No, en términos de ir por el reclamo de los fondos para la provincia de Buenos Aires, fue todo el sistema político de la provincia. Fueron los intendentes del Frente para la Victoria, fueron dirigentes del Frente Renovador, fueron del espacio de Margarita Stolbizer, y los propios senadores nacionales del Frente para la Victoria han presentado proyectos. Así que en ese sentido es un reclamo compartido por todos los dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, después, por supuesto, hay en cada uno de los momentos distintos marcos de acuerdo para conseguir las leyes que la gobernadora necesitaba en la legislatura. Y de esa manera, cuando uno mira en estos casi 8 meses de gobierno, teniendo en cuenta que Cambiemos no tiene mayoría ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, y eso en definitiva termina haciendo un ejercicio sano de discusión, porque el Poder Ejecutivo, la gobernadora, propone o ha propuesto leyes y se han discutido en la legislatura, se han logrado acuerdos, se han cambiado posiciones, pero en definitiva hemos logrado las herramientas que la gobernadora necesitaba para poder avanzar en la gestión. Que lo importante en definitiva es eso, que no se trabe la gestión por discusiones políticas, sino que en conjunto se encuentren soluciones. Y en ese sentido, por supuesto, hay acuerdos con distintas expresiones políticas de la provincia de Buenos Aires, pero hay acuerdos de manera abierta y hay discusiones transparentes que se dan en el ámbito de la legislatura y de las comisiones de la legislatura. Me parece que es bueno eso como ejercicio. ¿Cómo analizan la situación política o institucional en lo que hace concretamente a la policía, a la relación con la policía bonaerense? Bueno, la policía es, en términos más amplios, el problema de la seguridad, de lo cual la policía es una parte, es uno de los problemas que se arrastran de muchos años. La policía de la provincia de Buenos Aires, una fuerza de más de 90.000 hombres, con una cultura organizacional particular, propia de una fuerza de seguridad, y ahí lo que hay es como dos planos de abordaje de esta cuestión. Por un lado tiene que ver con todo el tema de transparentar los procesos internos, transparentar todos los mecanismos que hacen al manejo de la policía con los vecinos, dentro de la propia policía. El caso como más emblemático de eso tiene que ver con la obligación de presentar declaraciones juradas para todos los cargos de subcomisario y sus equivalentes para arriba. Eso es una gran novedad. Eso no sucedió nunca y eso está obligando a los miembros, a los oficiales, a partir de su comisario para arriba, a tener que presentar su declaración jurada a la Escribanía General de Gobierno, como la hicimos los ministros y todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta directores provinciales. Entonces eso es un mecanismo de transparentar. La otra cara de esto es generar condiciones para brindar seguridad de la mejor manera posible. Eso es con capacitación, eso es con entrenamiento, eso es con tecnología y con equipamiento. Que el fondo, la Ley de Emergencia de Seguridad permite, a partir de la sanción que la legislatura le ha dado, ir por todas esas cuestiones. Y después obviamente hay un trabajo fuerte de reentrenamiento y de darle las herramientas que necesita. La gobernadora lo sintetiza en la cuestión de los chalecos. Hoy estamos trabajando para que cada policía tenga un chaleco, que haya un chaleco por policía y que no se pasen cuando termina su turno o su guardia el chaleco al que sigue, porque es una manera de cuidarlo. María Eugenia lo sintetiza en cuidar a quienes nos cuidan. Entonces hay que cuidar a quienes nos cuidan, hay que acompañarlos y hay que también exigirles que cumplan con todas las cuestiones que tienen que cumplir. Entonces la cuestión de la seguridad es la principal demanda de los argentinos y de los bonaerenses y es un tema complejo, por eso no tiene un abordaje desde una sola óptica.
y estamos después de casi 8 meses empezando a avanzar de manera lenta pero sostenida y firme. Y con la policía local además, ¿no? La policía local es otro elemento que también entra en juego en esta ecuación de la cuestión de la seguridad y de la policía de la provincia de Buenos Aires. Así que también es un elemento más que estamos teniendo en cuenta, donde hay discusiones y hay distintos puntos de vista sobre cómo se debe manejar, cuáles deben ser los criterios de conducción política. Bueno, es parte de esta discusión que estamos dando sobre la seguridad en la provincia. ¿Cómo estamos con el tema salud? Porque estamos notando que están llegando a los hospitales más gente que lo habitual. Estamos con problemas en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. No es una novedad que estamos con problemas. Tenemos 79 hospitales provinciales, tenemos más de 50 con graves problemas edilicios y tenemos 4 hospitales con riesgo de demolición. A ese nivel está el sistema de salud desde la infraestructura. Después, al interior de eso, vienen todas las otras cuestiones conexas, ¿no? Que no tienen que ver con la infraestructura, pero lo de la infraestructura nos da una idea de la dificultad que tenemos. Bueno, ha habido discusión estos días respecto al acceso a los hospitales. Estamos ocupándonos. Cuando vemos las prioridades que la gobernadora ha definido, hay 3 grandes prioridades. Un eje que tiene que ver con infraestructura, sobre todo hidráulica y vial. Un eje que tiene que ver con inclusión social, en el sentido más amplio, ahí entra salud, educación, la ayuda social que la provincia y la nación brindan, el acceso al agua y a las cloacas, y el tercer eje, la seguridad, que recién hacíamos referencia. Bueno, es una de las preocupaciones que la gobernadora tiene, y también nosotros vemos todo esto como un proceso donde vamos definiendo y avanzando lentamente, pero de manera sostenida y firme. Y medidas concretas, por ejemplo, como los casos ocurridos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde desde los hospitales se prohíbe el acceso a personas que no sean de... Bueno, eso tenía que ver más que nada con hospitales municipales y no con hospitales provinciales. Ustedes saben que tenemos un sistema como doble en alguna medida. Hay hospitales provinciales, los 79 hospitales a los que hacíamos referencia son hospitales provinciales. Ha habido algunas dificultades puntuales en hospitales municipales. Bueno, la ministra de Salud estuvo ayer y antes de ayer todo el día contestando sobre esa cuestión. Eso obedece a restricciones que colocan los municipios. Bueno, nosotros tenemos que tratar de garantizar el acceso a todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, a todos aquellos que lo necesitan. Bueno, trabajamos para eso. ¿En educación habrá paro o no habrá paro? Bueno, en educación se cerró la discusión salarial y es parte de una cuestión que tenemos que mantener en la discusión. Hoy no hay información sobre eso. Logramos cerrar una negociación con los empleados de la Administración Pública de la Ley 10.430 con un porcentaje de aumento y quedamos en volver a discutir en 90 días y empezaremos una conversación también con los gremios docentes. Pero de cualquier manera con los gremios docentes se cerró más tarde y vamos con los porcentajes a tono como viene el proceso. Pero obviamente hay una interacción permanente, una conversación permanente y nosotros aspiramos a que no haya paro, a que haya una conversación, una discusión con la provincia de Buenos Aires, no solo de la cuestión salarial, sino de todas las cuestiones que hay que discutir que tienen que ver con la educación, pero que no haya, por supuesto aspiramos a que no haya paro y que no haya alumnos de la provincia de Buenos Aires que no puedan volver a clase. Hoy no estamos en esa situación todavía. En el tema político, ¿cómo está Cambiemos? Le hago esta pregunta porque dirigentes radicales de la séptima han mostrado algún disconformismo, no lo incluyo al intendente en esto, sino... Lo conversamos con el intendente por la inclusión de alguien de azul, de un intendente de azul, no están muy conformes con algunas medidas que se están tomando a nivel económico. ¿Cómo? Bueno, a nosotros nos parece obviamente legítimo que cada uno de los dirigentes expresen sus opiniones en cuanto a la marcha de las cuestiones políticas y de la gestión. Esta mañana en la reunión de gabinete, tuvimos esta mañana reunión de gabinete con la gobernadora y el vicegobernador y conversamos de la cuestión política. No es un tema habitual porque realmente las reuniones de gabinete se dedican a la gestión, pero tuvimos un pequeño párrafo de la cuestión política y el vicegobernador volvió a ratificar. Con el vicegobernador tenemos una relación permanente de trabajo desde lo institucional y desde lo político, y Daniel Salvador volvió a ratificar que mayoritariamente los dirigentes de la Unión Cívica Radical acompañan y trabajan de manera fuerte también y sostenida en el Frente Cambiemos. Por supuesto que hay algunos dirigentes que pueden tener mirada distinta y esto forma parte de un proceso político donde, le vuelvo a decir,
Está bien que algunos o entendemos que no todos estén de acuerdo con todo. La pluralidad del espacio permite ese tipo de cosas, pero la verdad que hoy las preocupaciones que tiene el presidente y que tiene la gobernadora y que tenemos todo el equipo que acompañamos es ver cómo mejoramos la calidad de vida de los argentinos, cómo mejoramos la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y cómo dedicamos todo nuestro tiempo a eso. Hay muchas cosas para hacer en la provincia de Buenos Aires que van más allá de las discusiones internas de los espacios políticos. ¿Cómo estamos con las encuestas? Sabe que ya no me dedico a las encuestas, entonces las miro, pero como un elemento más folclórico de otra etapa de mi vida. En las encuestas la gobernadora está muy bien, el presidente está muy bien, y lo más importante de esto, me van a hacer hablar como analista político, pero lo más importante de esto tiene que ver con las expectativas positivas del futuro. Porque en definitiva lo que hay que ver es qué es lo que la gente piensa, más allá de las cuestiones puntuales, de las dificultades que sabemos que hay, de cuestiones específicas, donde estamos atravesando realidad, donde hay gente que no la pasa bien. Eso no necesitamos las encuestas para ver eso, recorremos todo el tiempo los municipios, los lugares y sabemos eso, pero lo importante es que hay expectativas positivas hacia adelante y eso nos da fuerza para seguir trabajando en todas las cosas que necesitamos para la provincia y el país. Muchas gracias. Gracias.